¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en México, muy buenas tardes, noches en España. Es un honor y un gusto muy grande conversar con Fernando Savater. Y por meras razones de protocolo, hablaré un poquitito de él, porque yo dudo en realidad que haya alguien que no lo conozca, que no lo haya leído, que no sea parte de su biblioteca y de su vida, lo que Savater ha escrito. Ha sido profesor de filosofía durante más de 30 años, ha recibido toda serie de homenajes y doctorados honoris causa que no voy a mencionar porque nos llevaría toda la hora de conversación y quizá más. Ha escrito más de una cincuentena de libros, básicamente ensayos filosóficos, pero también políticos, literarios y hasta obras de teatro. Yo resalto su Ética para Amador, que en México fue ampliamente leída, su Política para Amador, las preguntas de la vida, un libro muy atípico que es Aquí viven leones, y es atípico porque es el primer libro que está firmado de manera doble por Fernando Savater y Sara Torres, su compañera de vida, y que consiste en el itinerario que ambos hicieron a los distintos lugares donde muchos de los grandes autores escribieron sus obras maestras. Es también, como se lee en el libro que ahora nos ocupa, el pretexto perfecto que encontró Fernando para hacer una de las cosas que más le gustaban, que era viajar con Sara Torres, su compañera, a la que desde que conoció apodaba Pelo Cohete, porque así era como se peinaba en aquellos entonces, punk, como decimos acá, punky, como dicen en España, y en realidad fue un viaje extraordinario que hicieron juntos por todos estos lugares para hablar de cuál es la manera en la que se gesta un libro, de qué forma el espacio, el ambiente lo determina. Después, como sabemos, Fernando Savater pues tuvo el infortunio de perder a su compañera de vida y dijo que no escribiría más. Quienes lo hemos seguido a lo largo de muchos años, pensamos que esto era un golpe terrible por una doble razón, lo que le había ocurrido a este escritor tan cercano a nosotros, pero también porque entonces ya nos perderíamos de su obra, que entre otras cosas nos ha enseñado no solo a leer, claro que en muchos aspectos sí, pero a amar la vida. Nos ha dado claves para vivir la vida. Así que cuando yo recibí este extraordinario libro, La peor parte, y leí que Fernando quería que conversáramos sobre él, pues tuve esta sensación agridulce. Por un lado pensé que iba a leer un libro que exclusivamente hablara del dolor de la pérdida, de esa terrible zozobra. Por el otro, tras varios años de no escritura, me enfrentaría de nuevo a estrategias y formas de ver la vida, de sobrevivir la vida después de una situación como esta. Y a medida que fui leyendo, pero será Fernando quien nos hable de esto, me di cuenta de que ese Fernando tan, no sé si optimista es la palabra que quiero usar, pero que nos inyecta tanta vida siempre, estaba también en ese libro. No te podía imaginar, Fernando, escribiendo este libro con una cara distinta, con un rostro distinto que el que te conozco, que el que te vi aquella vez en la sala Nezahualcóyotl cuando conversamos hace unos 6 años en México, que es el rostro vitalista. Y eso es lo que está detrás de este libro también, porque no escribiste exactamente y solo sobre la pérdida, ¿no? No, Rosa, bueno, primero muchas gracias por tu compañía, por tus palabras y bueno, me alegro mucho de que aunque sea a distancia estemos otra vez juntos y que yo me sienta un poco Oaxaca, que me gustaba tanto, que la he visto con tanto cariño y tanto gusto siempre. Bueno, efectivamente, el libro no trata de mi dolor. Yo, sí, soy vanidoso como todo el mundo, pero no tanto piense que el universo está pendiente de si estoy triste o estoy alegre, ¿no? No, el libro trata de ella, ¿no? Yo quería hacer un libro que de alguna manera recogiese el recuerdo de ella, de tal manera que los lectores la echaran también un poco en falta, como la he hecho yo. O sea que mi sueño secreto es que el lector se enamorara un poco de ella como me enamoré yo.
Eso es, pero eso no es lo importante, ¿no? Naturalmente hablo desde la ausencia, desde la pérdida. Es el pretexto. Si hubiera tenido la suerte de seguir viviendo juntos, no hubiera escrito el libro, ¿no? Porque para nosotros era suficiente vivirlo, no había que contarlo. Yo he necesitado contarlo ahora que de alguna manera se va alejando de mí y quiero conservarlo por medio de la palabra, de la literatura y también por la compañía de otros que lo hayan leído y que hayan dicho, bueno, pues sí, era una mujer fuera de lo común. Yo comprendo, el otro día le comentaba a un amigo, le decía, mira, es verdad, todos somos irrepetibles, todos los seres humanos son irrepetibles, pero a Sara se le notaba enseguida, era lo primero que se notaba de ella, ¿no? Entonces, esa sensación de diferencia y sobre todo los años que tuvimos de luchas, en fin, no fue simplemente una vida de pareja idílica y tuvo mucho de eso en ocasiones, pero otras muchas cosas no. Afrontamos situaciones muy peligrosas, tuvimos el riesgo de nuestras propias vidas en la situación aquí en el País Vasco. Ella además había llevado una vida muy dura, había nacido en la pobreza más completa, ahí se había abierto camino como había podido. Es decir, había una serie de cosas que yo creo que merecían ser contadas. O sea, que no, por supuesto, no puedo dejar en la novela, en el libro, aparece también mi dolor y mi nostalgia de su compañía. Pero ya te digo que yo no quiero simplemente hacerme el mártir y escribir un libro sobre mis dolores, ni mucho menos es eso, sino que lo que quería era escribir un libro sobre ella. Y por eso tienes razón en el sentido de que cuando dices que hay algo vital, algo vitalista en el libro, es que yo no puedo recordarla de manera mortecina. O sea, yo cuando la recuerdo de una manera vital, de una manera triunfal, si quieres, ¿no? Yo siempre, a pesar de ahora verla a través de la pérdida, pero la veo triunfando sobre la vida y eso es lo que quería transmitir en el libro. No, está absolutamente transmitido, eres convincente. Yo no voy a relatar pasajes del libro, eh, pero es un personaje, claro, es una persona también, pero es un personaje en el sentido de que su vida es tan atípica, desde sus orígenes inciertos, creo que incluso algunas partes inciertas para ti también, que hubo ese misterio hasta el final. Sí. Sí, 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 por supuesto. Vamos, yo ahí, sobre todo, toda esa parte de su infancia y de los primeros años, en cierta medida los he reconstruido yo, porque a ella no le gustaba mucho hablar, no era. Y bueno, de vez en cuando le sacaba alguna confidencia y ahora me he ido acordando de cosas, pero efectivamente también he tenido yo que reconstruir un poco mentalmente esa vida, ¿no? Y una vida trashumante, en cierta forma, porque ella nace en Canarias, pero después migra su familia a Barcelona. Ella habla perfectamente catalán, después irá al País Vasco, habla perfectamente euskera. Entonces tampoco es fácil ubicarla como No, solamente, yo pensaba que era vasca, ¿no? Es por ese carácter, ese temperamento, esa vitalidad. todo el mundo la tomaba por un epítome de Vasco, porque además ya le gustaba mucho jugar a pelota y jugaba con los chicos. Los chicos no querían jugar con ella, porque en fin se decía, oh, ¿cómo voy a jugar yo con una mujer y tal? Y yo pensaba, espérate, que cuando juegues ya verás. Y efectivamente, cuando jugaba con los chicos ganaba siempre. Entonces entre que era muy atlética, muy decidida, hablaba perfectamente euskera y tenía así un perfil, digamos, bastante acusado y con unos rasgos muy acusados, etcétera. Y entonces todo el mundo me comentaba, ¿ves? Bueno, tú dirás lo que quieras, que no hay razas, que esas cosas son supersticiones, pero tienes que reconocer que Sara es una vasca de arriba abajo. Era una persona que había nacido en Canarias y no había tenido absolutamente ningún ancestro vasco por ninguna parte. O sea, yo creo que todas las identidades étnicas son un poco así, ¿no? Buscan un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con la etnia verdadera, ¿no? Lo cual no deja de ser irónico frente al problema, al tema nacionalista. Es muy interesante también. La sensibilidad de Sara hacia los oprimidos, el estar en contra de estas definiciones tan monolíticas, pues en parte tiene que ver con su propio origen, ¿no? Porque ella era Claro, una migrante en su tierra. por supuesto. O sea, ella fue
decididamente, primero, una mujer, como te digo, de una familia muy humilde, vamos, mísera, por decirlo todo, y luego alguien que se había hecho a sí misma emigrando. O sea, es decir, en Cataluña se pagó sus estudios vendiendo helados por las Ramblas y luego en el País Vasco pues trabajó también como primero estudió, luego trabajó como profesional. Es decir, siempre estuvo un poco desplazada, por eso ella no podía ser nacionalista. Sus luchas eran luchas contra la injusticia, contra la miseria, pero claro, no podían ser nacionalistas porque ella precisamente era cosmopolita a la fuerza. O sea, había venido de muchos lugares, ¿no? Y tenían una sangre probablemente muy mezclada y muy, en fin, su propio aspecto tenía a veces aires así un poco como africanos, agitanados, etcétera. Era muy difícil encasillarla en un tópico, ¿no? Fíjate que es muy interesante para, yo creo que para todos los lectores, pero en particular para quienes escribimos, saber cuál es el papel de la compañera o del compañero en la vida de un escritor. Es decir, qué parte de su creatividad se altera, de qué manera lo anima, de qué manera quien escribe, escribe también porque tiene pues esa caja de resonancia del otro lado. Y da la impresión en tu libro que eso era Sara para ti también. Bueno, primero, digamos, lo que tú llamas la compañera de un escritor, y supongo que a la inversa lo mismo, o sea, cuando ella es una escritora, puede ser de muchos tipos. O sea, hay la pareja que es algo así como la secretaria perfecta, ¿no? La Sí. secretaria todo lo resuelve, resuelve los asuntos prácticos, pasa los trabajos a limpio, en fin, bueno, eso que está muy bien, pero bueno, es muy útil, pero no es más que eso, útil, ¿no? Y luego está, claro, yo siempre retrocedo un poco cuando oigo hablar de compañero, compañera, porque me suena un poco a equipo de fútbol o algo por el estilo, no. Es el amor. Entonces el amor, lo que trae el amor es que uno deja de vivir para algo y empieza a vivir para alguien. Eso es el cambio absoluto. O sea, yo cuando empecé a escribir, bueno, pues escribía como todo el mundo, pues primero pues por obtener reconocimiento, por que la gente leyera mis libros, por ganar dinero también, por fin. Y de pronto todo eso se borra cuando uno está escribiendo o está viviendo simplemente, pero ya no para algo, sino para alguien. O sea, a mí yo lo que quería es que ella me quisiera más y darle gusto con las cosas que yo escribía y que ella un día me dijera, oye, esto está bien, esto está muy bien. Entonces esto ya para mí era el Nobel, ¿no? Entonces, claro, eso es verdad que por una parte te motiva mucho, sobre todo en un caso, claro, no todo el mundo tiene la suerte de tener a una persona al lado que primero es una lectora excelente de todo lo que haces y no solo eso, sino que te da muchas ideas para escribir. Para mí, sobre todo en el terreno político, en el terreno de la situación en que estábamos en ese momento en España, ella, que conocía muy bien, mucho mejor que yo, todo ese mundo, me daba constantemente ideas, de modo que yo pasaba por tener una información excelente y todo el mundo se asombraba de lo mucho que conocía del asunto, cuando en realidad yo lo que no quería era que se supiera que era ella la que me informaba, porque no quería que le pasara nada, ¿no? Entonces, bueno, procuraba ser yo el que parecía que era, pero en realidad ella no solamente era mi primera lectora y correctora de lo que yo escribía, sino que además me había dado las ideas, ¿no? Eso ya, claro, es muy... No basta la buena voluntad, no basta la buena voluntad de una pareja para conseguir eso. Entonces, yo creo que estar acompañado amorosamente por alguien, evidentemente se convierte en un refuerzo extraordinario. Yo cito varias veces en el libro una frase de Goethe que a mí me gusta mucho, que es: da más fuerza saberse amado que saberse fuerte, ¿no? Eso. Entonces, eh, realmente es verdad. O sea, es decir, que el saberte amado te da una especie de invulnerabilidad y por otra parte te da lo mismo ya que los demás te digan que lo que escribes le gusta o no le gusta. Pero a mí me bastaba que le gustara a ella, yo lo demás me traía sin cuidado en el fondo, ¿no? De modo que, en fin, supongo que todo no se puede generalizar. Es decir, ha habido
grandes escritores, pero que han tenido una relación con sus compañeras un poco de secretarias. Otros, en otros casos, pues bueno, han tenido una ayuda mayor, menor. Yo creo que cada caso es único, pero es verdad que lo que pasa es que no se puede obviar, no se puede olvidar que esa persona que tienes al lado es parte de tu obra misma, es también parte de la obra que estás haciendo, ¿no? Qué paradoja con esta frase que tú citas de Goethe frecuentemente, de que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte, porque parecería contradecir algo que dices en otro momento del libro, cuando citas a John Stuart Mill, que es un autor que siempre estás recomendando para iniciarse en la filosofía sobre la libertad. Qué paradoja, porque entonces para ser plenamente libres necesitamos tener del otro lado esa persona amada. Es decir, en el fondo libres no somos, o para ser libres necesitamos un poco tener esta, es que no quiero decir dependencia, pero... Sí, lo es. Piensa que cuando se habla de libertad, en el caso de Mill, que digamos tuvo también una dependencia con Harriet, con su mujer, probablemente, no voy a decir que mayor que yo con Sara, pero por ahí estuvimos los dos. Ahí se van, por ahí se van. Por ahí, ¿no? Pero claro, es que cuando se habla de libertad, y cuando habla por supuesto de libertad, Stuart Mill, etcétera, es la libertad, una libertad humana. Es decir, no se trata de una libertad angélica, ni de una libertad de un ser totalmente separado de lo social. O sea, la libertad humana es una libertad social como todas las cosas humanas. O sea, todas las cosas humanas están impregnadas de compañía humana. Nadie es humano solo, en una palabra. Nadie es humano solo, ni libre, ni esclavo, ni nada. O sea, la exigencia de nosotros, aunque no sea más que a través del lenguaje, el lenguaje que todos llevamos dentro es la sociedad internalizada dentro de nosotros. O sea, cuando alguien se abandona el mundo y se va como los ermitaños a lo alto de un monte y no quiere ver a nadie, etcétera, sin embargo, sigue hablando consigo mismo y pensando en una lengua que él no ha inventado, una lengua que es la sociedad dentro de él. De modo que nadie puede desligarse. La libertad no significa desligarse de los otros, significa sacar la fuerza propia de los demás. O sea, desarrollar una fuerza propia gracias a los demás. Entonces, claro, el amor te da, evidentemente, te hace depender, como desgraciadamente ves cuando lo pierdes. O sea, cuando la persona que te daba esa fuerza deja de estar a tu lado, sientes como una bajada. Eso el propio Stuart Mill lo veía muy bien en su autobiografía, ¿no? Que te sientes como mucho más vulnerable. O sea, yo nunca he sido especialmente hipocondríaco, pero a partir de la muerte de Sara me siento como mucho más amenazado por el mundo. O sea, me siento como que todo me hace correr más peligro, ¿no? Porque ella era la que me daba como una fuerza para poder hacer las cosas. Yo hacía cosas gracias a que ella me estaba sosteniendo, digamos, ¿no? Y yo creo que eso pues, es la función del amor, no simplemente debilitarse pensando en el otro. Puede ser, hay amores que son puro sacrificio personal, pero siempre ese sacrificio está recompensado con una sensación de fuerza. O sea, el enamorado, aunque renuncie a muchas cosas por su amor, siempre está recibiendo un chorro de energía que no recibiría de ninguna otra parte. Pero además nunca esa forma de amar es la misma. Somos distintos a cada momento. Entonces, sí, hay enormes momentos de desdicha cuando se ama, lógicamente, sobre todo si se ama apasionadamente, y otros en los que se siente uno acompañado y otros en los que a lo mejor se siente cuestionado o confrontado. A mí me impresionó mucho en el libro la manera en la que se conocieron, cómo ella llega a una clase tuya y luego de haberla tomado te dice tan tranquila, pues que no le gustó, que tomó tu clase y que no le gustó, y tú te lo tomaste bien. Bueno, sí, eso porque era una chica guapa, si me lo llega a hacer un chico le pego. Pero bueno, sí. No, es verdad que la confrontación también forma parte de la vida. O sea, es decir, hay gente que dice, ay, yo amo mucho la vida, pero no quiero ver nada relacionado con la muerte, etcétera. Bueno,
piensa en México, ¿no? Con esa relación Sí, tan sí. especial que tiene con las calaveras, con la muerte. Bueno, es que el que ama la vida tiene que saber que la muerte está dentro de la vida también. O sea, no puede hacer una abstracción. Es el conflicto, el enfrentamiento, forman parte de la vida. O sea, cuando dos personas se aman, no se aman como en un lago plácido de estos cursis, ¿no? Como esas postales de puesta de sol en un lago. No, el amor es una tempestad. Es una tempestad y tal, como la tempestad, por eso es enérgica, por eso te arrastra, por eso es una pasión. O sea, cuando hablamos del amor, hablamos de una pasión, no de una especie de sentimiento blandengue como el que uno siente. Esa gente dice, bueno, yo al que más quiero es a mi chihuahua, porque verdaderamente me olvidó, mire, es que no es eso. O sea, el cariño que se tiene a los chihuahuas o a los chimpancés no es el mismo que se tiene a las personas. Sí, sí, amar es también confrontarte, dejarte confrontar, aceptar con humildad que lo que te está diciendo la otra parte es algo que no podías ver, porque compensa esa ceguera que tenemos todos, ¿no? Da la impresión de que eso era Sara, tu contracara. Y vivieron momentos muy violentos. Bueno, vivir en este momento es muy violento. Tú citaste México, olvídate del Día de Muertos, que citaste, no sé, como cita todo mundo al decir que amamos la muerte. No, es que en México te juegas el pellejo todo el tiempo. El nivel de violencia es terrorífico, ¿no? Pero ustedes vivieron también situaciones muy terribles contra el terrorismo de ETA, ¿no? ¿Cómo fue esta etapa? Bueno, ella primero era una mujer de un carácter muy marcado por su infancia, etc. O sea, ella no, de alguna manera, había ahí un trauma inicial de lo que había tenido que luchar, de lo que había tenido que soportar en una infancia, digamos, poco acogida, sin una familia acogedora, etc. Que todo eso verdaderamente la marcó. Entonces ella siempre, de alguna, cuando recordaba su infancia sentía una especie de golpe, ¿no? Y claro, eso era muy difícil, porque claro, en cambio mi infancia era todo lo contrario. Yo venía de una familia plácida, feliz, de niño había pasado la infancia más alegre del mundo. Entonces, claro, de alguna manera casi me daba vergüenza ver que yo siempre tan feliz cuando ella empezó a contar cosas de su vida, ¿no? Pero luego resultó que, bueno, casi empezamos a estar juntos cuando había acabado la dictadura, cuando había acabado el franquismo, los dos estábamos en el País Vasco, que nos gustaba mucho, San Sebastián, en fin. Entonces, parecía que todo estaba sonriente hasta que de pronto, pues, bueno, no, venía arrastrando ya de antes, pues el terrorismo se empezó a ocupar cada vez más espacio, cada vez más. Y yo había tenido pues algún enfrentamiento, porque bueno, he sido profesor de ética y de política, y por tanto me parecía que no podía desentenderme de lo que estaba ocurriendo, no podía estar hablando de política y hablando de valores éticos con mis alumnos y desentenderme de los crímenes que estaban pasando en la puerta. Eso me parecía una hipocresía. Y por otra parte, ella, que había estado muy implicada, digamos, en las luchas de la ETA inicial, de la ETA primera que hubo y tal, claro, después veía como una amenaza muy grave para toda la vida el seguir ese camino de violencia que se estaba continuando y que cada vez, además, iba haciéndose más ideológica esa violencia, ¿no? Total, que entonces coincidimos en esa lucha y claro, nos convertimos un poco, pues, o sea, en aquel momento en el País Vasco no había tanta gente que se enfrentara a ETA. De hecho, había muy poca gente. O sea, estaba la Guardia Civil o la policía, que por obligación tenían que enfrentarse a los etarras, pero la mayoría de los políticos, los profesores, los curas, etcétera, todo eso no movían un dedo en contra de lo que estaba pasando. Eh, la novela esta que ha tenido tanto justificado éxito, la novela de Fernando Aramburu, Patria, cuenta algo de lo que pasó, no todo, porque es una novela, no pretende ser una historia completa, pero ya te da idea de lo que estaba ocurriendo y de hasta qué punto había poca gente que, sobre todo con una gente un poco conocida, en una cierta relevancia social, se opusiera a la violencia. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos un poco a hacer manifestaciones, a convocar actos públicos, y tal, pues claro, nos convertimos en el enemigo. Entonces, cada vez más, yo después de todo, pues era una persona que viajaba,
en aquella época pues siempre estaba 2 o 3 veces al año en México y en fin, más o menos pues no estaba atado a un lugar, pero ella estaba constantemente en San Sebastián y yo siempre cuando estaba afuera lo que tenía miedo es de que le pasara algo a ella, por eso procuraba de alguna manera traer toda la atención sobre mí y que no cayera sobre él. Muchas veces le había dicho, ¿por qué no escribimos, firmamos el libro los dos juntos? ¿No? Y claro, en el fondo no quería por no perjudicarla y porque no se pusiera demasiado en evidencia que era ella la que me daba muchas ideas y tal y cual. ¿No? Y bueno, verdaderamente pues pasamos una época digamos, de una vida aventurera, ¿no? O sea, una aventura porque realmente, pues, constantemente estaban pasando cosas, a veces eso te daba adrenalina y te divertías, otras veces, pues, estábamos muy asustados, o sea, yo recuerdo una vez que mataron a un dirigente socialista, Fernando Mújica, y lo mataron justo en la calle que está al lado, detrás de mi casa, o sea, a 50 metros de la puerta de mi casa. Y bueno, yo estaba en aquel momento fuera, estaba dando una charla, tal. Sara estaba escuchando la radio, entonces escuchó, acaban de matar a alguien en la calle San Martín, tal, que estaba al lado. No se sabe quién es, parece que se llama Fernando. Claro, se llevó un susto mortal, claro, porque te digo, estaba a 50 metros de la puerta de casa y luego, pues, por desgracia, en fin, aclaramos la cosa y era una mujer que era amigo nuestro, por supuesto, y lo conocíamos. En fin, que te quiero decir que todo eso tenía constantemente una parte de que decías, bueno, estamos haciendo lo que creo que hay que hacer, pero claro, por otra parte eso nos costaba mucho, también nos unía mucho, ¿no? O sea, también nos unía mucho que cuando en los veranos a mí no me dejaban estar todo el verano en San Sebastián, porque era lo que me hubiera gustado, pero en fin, no, porque era demasiado exponerme, entonces había mucha gente y podría ser peligroso. Y entonces nos empezamos a ir, durante 11 años estuvimos pasando parte del verano en Mallorca, en la isla de Mallorca, que nos gustaba a los dos, en un apartamentito muy bonito que ella había puesto de una manera preciosa y tal. Y claro, ahí los dos solos y unidos un poco por esa situación, verdaderamente pues era bastante paradisíaco, ¿no? A pesar de las circunstancias. Sí, dices, volviendo otra vez al inicio de la relación, que no es verdad esto de que el amor se dé de golpe, como en las novelas del 19. De pronto hay una suerte de iluminación y sabes que esa es la mujer de tu vida o que ese es el hombre de tu vida. Que el amor es algo que se va dando con el tiempo, que se gana casi por puntos. ¿En qué momento sentiste que Sara era esa mujer, con la que tú ya no podías, de la que tú ya no podías prescindir? Bueno, primero, no tengo autoridad para decir que alguien, o sea, a lo mejor alguien se enamora, ve pasar a alguien por la calle como le pasó a Dante con Beatriz, que la vio pasar un día por la calle y ya se enamoró y no necesitó ni siquiera volver a hablar con él. Perdón, Beatriz es un pretexto literario. No, Ya, no vale. pero yo no me atrevo a llevarle la contraria a Dante. Si Dante decía que era, en fin, la que le iba a llevar al paraíso, yo no puedo decir otra cosa. Pero es verdad que la experiencia mía es que, bueno, uno empieza teniendo una de esas relaciones amorosas digamos, de fin de semana, ¿no? Y bueno, de que estás bien, de que te gusta, de que te diviertes, de que lo pasas bien, pero bueno, yo sobre todo, que en aquella época era bastante golfo, para que te voy a decir otra cosa, pues siempre pensaba que, bueno, yo estaba en la relación, pero decía, bueno, yo tengo la puerta abierta a otras cosas y otras, bueno, no. Pero claro, poco a poco te das cuenta de que la puerta puede estar abierta, porque ella además no era una mujer celosa, ni era, en fin, su posesión era de otro tipo, ¿no? Pero de pronto te das cuenta de que aunque las puertas estén abiertas, tú no quieres salir, tú quieres estar con él, y que no hay manera de quitarte a la persona de la cabeza, o sea, ya no puedes, cuando te encuentras tienes que contar algo, tienes que comentar algo. Yo todavía ahora, fíjate, con tanto tiempo ya incluso que ha pasado después de que murió, todavía leo las noticias por el periódico o veo una película y tal, y digo, a ver qué dice Sara de esto, porque sí, todavía me parece que las cosas no son reales hasta que las comparto con ella. Y claro, eso, cuando te das cuenta de que lo que da realidad, lo que da espesor a la vida es la presencia de otra persona,
entonces eso ya no es simplemente que te has encaprichado un poco con ella, ¿no? Claro. Y seguramente vas a seguir escribiéndole, como hizo Marie Curie con Pierre, ¿no? Vas a seguir escribiendo y hablando con ella. Esto les ha ocurrido también a muchos escritores, escritoras, que han perdido solo de una manera. Y ni, y no soy católica, así que no estoy hablando de esoterismos, estoy hablando de mecanismos mentales para sobrevivir y de la fuerza que tiene la escritura, del poder enorme que tiene la escritura para comunicarle a ella y a Es que para nosotros, lectores. algunos de nosotros es la única cosa que sabemos. Yo por eso escribí el libro. O sea, yo no, bueno, me pasaba la vida, digamos, llorándola y todavía hoy prácticamente no pasa ningún día sin que yo la recuerde y se me salten las lágrimas. O sea que, pero bueno, decía, bueno, pero es, hombre, yo soy un escritor, o sea, no solamente un llorador, ¿no? O sea, no, esto de estar simplemente llorando, en fin, yo puedo hacer algo más, yo puedo hacer alguna otra cosa, o sea, no simplemente estar lamentando sí, como si fuera cualquier vecino, ¿no? Entonces, por eso es por lo que decidí decir, bueno, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Pues escribir un libro. Y de vez en cuando, pues cada vez que se celebra, que se conmemoro el día de su desaparición y tal y cual, pues se dedico en el periódico una pequeña reflexión, o, en fin, eso, bueno, ya sé que es poco y además, pues claro, sabes que el que lo lee no tiene la carga esa de emoción que tiene uno al hacerlo, porque claro, el libro la peor parte, es un libro hecho con un desbordamiento de emoción por mi parte, pero que por otra parte tienes que dominar para que la escritura sea una escritura, en fin, o sea, tú tienes problemas, pero no tienes que causárselos al lector. O sea, el lector no tiene la culpa de que tú estés sufriendo. No se trata de hacer sufrir a quien lea. Al contrario, quien lee tiene que tener de alguna manera cosas incluso para reírse para estar contento con la vida. Yo no quiero escribir un libro para amargar la vida a los demás. En fin, la mía se ha vuelto amarga, pero los demás no tienen la culpa, ¿no? De modo que... Y sí, ya, pues, en fin, he cumplido un poco. Siento que he cumplido algo y en parte al menos, pues la deuda está saldada. Hay momentos del libro que son sorprendentes y como dices tú, pues nos hacen primero sonreír y después, francamente, soltar la carcajada. Ese aspecto que tenía Sara de amar los monstruos, lo monstruoso, que a mí pues siempre me ha parecido enigmático, me encanta Guillermo del Toro, me encanta mi amigo José Force con sus colecciones de Frankenstein y viendo sus películas de Bela Lugosi y tal, pero no deja de tener algo, bueno, qué presuntuoso decirlo de mi parte, me da ternura también, me da ternura. ¿De dónde nace o cómo te explicas este amor por lo monstruoso en el cine, en la literatura, pero que después se convierte invariablemente, porque a todos los que conozco que son fanáticos o que escriben este tipo de literatura, se convierte en una suerte de fetichismo? Sus casas están llenas de todos estos muñecos, de estos símbolos del Bueno, terror, del otro lado. pero fíjate que lo curioso es que yo, desde pequeño, desde niño, tenía esa manía. O sea, yo Ah, siempre... también. No, claro. Es que lo curioso, o sea, lo que nos unió más fue eso, el hecho de que yo desde pequeño, en fin, lo cuento un poco en la autobiografía que hice, Mira por dónde, yo tenía obsesión por las películas de terror que no podía ver, yo hablo en el libro ese de un peluquero que venía a casa a cortar el pelo a toda la familia y a mí me contaba las películas de Drácula, las películas del Hombre Lobo y tal. Y bueno, todas esas, para mí las películas, el original auténtico de esas películas es el que me contaba Orencio. Eso es la verdad. Entonces yo era, bueno, los muñecos, yo he sido, soy, ¿no?, la persona más torpe con las manos, que me cuesta hasta cerrarme los botones, no sé hacer nada con las manos. Pero intentaba y hice algunos muñecos porque eran las cosas que más me gustaban. Claro, cuando encontré que ella eso le encantaba y que además tenía mucha más habilidad que yo para hacerlo, etcétera. Claro, los dos estábamos, bueno, vivíamos una vida que parecía que estábamos en Halloween permanente. Ahora, de hecho, tengo todavía la casa llena de cosas de Halloween por todas partes,
porque compartíamos completamente, ella ya sabía, cuando veía una película, diga, esta es la que te va a gustar. En cambio, otras películas me decían, no, esa no la veas porque no es para ti. ¿Y qué es lo que hay en este mundo del terror, de las películas de terror, que resulte tan fascinante? Bueno, la vida es terrible. Lo que pasa es que del terror fantástico se sobrevive, en cambio al otro no. Ese es el asunto, ¿no? Mira, yo, bueno, estuve en la cárcel varias veces en la época del franquismo, pero la que estuve con más tiempo, la que estuve en la cárcel de Carabanchel, que hoy ya ha desaparecido, la han borrado, pero era la cárcel emblemática del franquismo. Entonces, bueno, pues hubo un estado de excepción, a mí me detuvieron la primera noche, me llevaron allí en unas circunstancias que nunca sabíamos lo que iba a ocurrir, porque imagínate, en una dictadura, un estado de excepción, pues era una redundancia, no sabías decir, bueno, ¿qué es lo que van a hacer con nosotros aquí? Pero en fin, yo en aquella época no tenía 20 años, ¿no? Entonces, pues resistí, me hice el valiente, cuando a los 15 días o así fue mi madre a llevar un paquetito y tal, pues yo estaba muy orgulloso de haber resistido y de haberla saludado, sonriente, en fin. Pero bueno, la procesión iba por dentro, como suele decirse. Entonces, por una pequeña afección que yo tenía cutánea y tal, me bajaron a la enfermería del hospital, perdón, de la cárcel, era una pequeña enfermería que había, y entonces pasé una noche allí en la enfermería y por primera vez vi periódicos, porque llevábamos casi un mes sin ver nada de prensa ni saber nada, y entonces había algunos periódicos, entonces inmediatamente pues yo me lancé, cogí un periódico y entonces la primera cosa que leí es, ha muerto Boris Karloff. Y yo que había resistido esos días y tal, me pasé la noche llorando. O sea, me pareció que entonces de verdad ya los monstruos amigos habían desaparecido, solo quedaban nosotros. Sí, hemos hablado de distintos tipos de terror. El terror verdadero, cuando hablas de la violencia, de ETA, estar en la cárcel, una vida donde te persiguen o persiguen a la persona con la que vives y la que más amas, ¿no? También este otro tipo de terror, de la fantasía, pero el terror más grande de tu vida lo experimentaste en el momento en que te dieron ese diagnóstico. Y esa parte del libro te simbra, es tremenda. Sí, bueno, yo eso dudé, ¿sabes? O sea, realmente, por una parte tenía la idea de decir, bueno, voy a acabar un poco simplemente contando cómo vivíamos, lo contentos que estábamos, en fin, un poco el final, de lo que es el final de la parte más larga del libro, que es mi vida con ella, lo que es el final, cómo acaba eso. Pero claro, luego me pareció que realmente debía contar esos 9 meses finales, porque primero porque han sido lo más importante que me ha pasado en mi vida. O sea, yo realmente ya no soy el mismo. No tanto, o sea, lo que me marcó no es tanto simplemente la ausencia de Sara. Si hubiera muerto de un ataque al corazón, pues bueno, lo hubiera sentido muchísimo igual, pero no hubiera sido lo mismo. Son esos 9 meses de verla sufrir sin poder evitarlo. Eso fue realmente lo que me ha destruido, o sea, lo que me ha hecho que yo ya, a pesar de que sigo teniendo el mismo nombre, todavía las personas lo reconocen por la calle, a pesar de la mascarilla, pero yo ya no soy el mismo, no soy ya el mismo que fue, ¿no? Entonces sí, lo he contado, he intentado contarlo con realismo y sin turbulencia, pero en fin, sí, yo comprendo que es el momento más duro del libro, ¿no? Pues sí, es el momento más duro de tu vida y lo sería sin duda de cualquiera. Después de haber pues leído todo esto que escribiste y saber qué significaba para ti y darte cuenta de que está sufriendo, no tú, a lo mejor a veces uno puede con su dolor, sino la persona que más amas. Eso es tremendo. Sí, Eh, no voy a echar a perderles la lectura porque la experiencia también de leer esta última parte del libro es sobrecogedora y quizá también nos enseñe muchas cosas. Mira, empezamos a tener ya preguntas de la gente que está del otro lado y muy qué bien. felicidad que están allá del otro lado. Sí. Estamos
confinados, pero no estamos solos, estamos con otros. Y una de las preguntas que te hacen es, ¿cuál es su visión de la filosofía sobre la muerte? Su visión filosófica sobre la muerte. Bueno, fíjate que la muerte, que es un acontecimiento evidentemente fundamental en la vida de todos los seres humanos, sin embargo, no ha tenido un tratamiento, digamos, filosófico específico. O sea, sí, se ha dicho tradicionalmente que la filosofía es una especie de preparación para la muerte, ¿no? Y de hecho en Platón, pues Sócrates dialoga con sus amigos esperando el momento de la muerte y diciendo cosas sabias. Y entonces ha quedado siempre un poco la idea esa de la filosofía como una especie de preparación para la muerte, cosa que por otra parte es un poco, tiene su lado absurdo, ¿no? O sea, había una señora francesa del 18, amiga de Voltaire, muy cínica y estupenda escritora, que me decía a Voltaire, prepararse para la muerte. Yo no sé, he visto a todo el mundo hacerlo a la primera perfectamente. La Y idea algo esa le de que haya sale, preparación y algo le gimnástica sale bien a los a todo seres el mundo le humanos sale es bien a la morirse. primera. Entonces, pero es verdad que la muerte, claro, la muerte realmente es que el problema es que no hay nada que decir. O sea, que es el final del coloquio, el final de la reflexión. Yo en el libro Las preguntas de la vida, que es un poco mi introducción a la filosofía, donde planteo lo que yo entiendo por filosofía, empiezo hablando de la muerte. Y como es un libro destinado a jóvenes, etcétera, pues muchos me lo afearon. Pero hombre, no, pero no empieces por eso, empieza por el amor, empieza por la belleza y luego ya. Digo, no, es que uno empieza a pensar porque se va a morir. Si no se fuera a morir, no necesitaría pensar. Los dioses inmortales, pues, digamos, se portan como si fueran animales, porque no tienen que pensar, no les va a pasar nada. A nosotros tenemos que pensar porque nuestra vida está en peligro, ¿no? Pero, en fin, no hay unas reflexiones. El Spinoza, que es uno de los filósofos que más me han gustado siempre, en un momento de su ética dice, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y toda su sabiduría es sabiduría de la vida. Es decir, el hombre libre, es decir, el hombre libre, libre en el sentido de que el hombre que piensa bien, que es lo que es el hombre libre para Spinoza, no está dando vueltas a aquello que no se puede pensar, porque la muerte es lo que no se puede pensar. Piensa la vida porque la vida es donde hay que pensar, ¿no? Claro, el problema es cuando uno se enfrenta a la muerte del otro, del ser amado, ¿no? O sea, digamos, la muerte mía me ocupa poco porque no creo que no voy a estar allí, como decía Epicuro, cuando lo único que puedo decir de la muerte propia es eso, lo que dice Woody Allen, ¿no? Cuando le preguntan, ¿usted qué piensa de la muerte? Y dice, bueno, no sé, no quisiera estar allí cuando venga, ¿no? Esto es lo que uno puede decir. Pero claro, cuando es la muerte de otro, cuando es la muerte de quien tú amas, cuando es la muerte de quien te importa más que tú mismo, incluso, ¿no? En cierta forma te importa más que tú mismo, claro, entonces eso sí que te revela esa desaparición como algo verdaderamente, lo que da gravedad a la vida, lo que hace que la vida sea grave. Mira, hacen otra pregunta que parecería que es la misma, pero no, tiene su variante. Se piensa distinto en la muerte en la época en la que estamos viviendo y entonces citan la pandemia y las enfermedades y las muertes por COVID. En una época como esta, ¿se piensa más en la muerte o de manera diferente? Bueno, es que la muerte, digamos, está siempre presente. O sea, es decir, la epidemia de la muerte es constante. O sea, no, tú fíjate que la vida es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad del 100%. O sea, que entonces nadie sale vivo de este mundo. Pero eso, Un hecho. ni con pandemia, ni con guerras, ni con lo que sea. Nadie sale vivo del mundo. Entonces, eso es evidente ahora para nosotros con motivo de la pandemia, pero ha sido evidente a lo largo de la historia para todos los seres humanos. Todos los seres humanos han sabido que, digamos, hay algo de lo que no puedes escapar, sino puedes o prepararte o intentar olvidarte, pero no te puedes escapar. Entonces, bueno, a veces la muerte se hace espectáculo, ¿no? Como
Hoy, por ejemplo, pues vemos enfermos, hospitales llenos de gente, se crea un problema social, la muerte crea un problema social. Esto, en este caso, es una enfermedad, en otros casos es una guerra, en fin, bandas criminales, todas esas cosas. Pero eso es la espectacularización de la muerte. La muerte sigue estando ahí. Como decía Montaigne, no nos morimos porque estamos enfermos, nos morimos porque estamos vivos. Sí, claro, claro. Otra pregunta interesante también es, la hace Reina Paz, te dice, leer le ayudó a aliviar un poco el dolor por la pérdida de Sara. ¿Leer puede ayudar a las personas a lidiar con la ausencia? En el caso de alguien como yo, para el que la lectura ha sido tan importante en su vida, ¿no? Es decir, es el placer más constante, digamos, es quizá el primer placer que descubrí y el último que voy a dejar de tener. O sea, que verdaderamente ha sido una constante en mi vida. Entonces, sí, siempre he estado leyendo y de alguna manera en los libros han sido como una especie de jardín privado. Yo me salía de la realidad, me iba a mi jardín y ahí en el jardín estaba solo con mis flores, con mis personajes, etc. Consuelo no, distracción sí. O sea, que no puedo decir, quisiera hablar de la consolación de la filosofía como Boecio, pero para mí no ha habido consolación. Ahora, es verdad que me he refugiado. Hoy, diariamente, me refugio en la lectura y ahora que prácticamente ya, pues, digamos, un poco no tengo grandes ocupaciones en la vida, por las mañanas cuando me despierto digo, bueno, ¿hoy qué voy a leer? ¿Qué libros tengo? ¿Qué libro tengo para media mañana? ¿Qué libro tengo para la tarde? ¿Qué libro o qué película veré por la noche? Porque por la noche siempre suelo preferir una película. Bueno, eso son cosas que en estos momentos de dolor o incluso en los momentos de epidemia, etcétera, etcétera, te das cuenta de lo importante que es la cultura. Porque claro, la cultura te da una especie de parque temático íntimo, ¿no? En el cual te puedes refugiar y en el cual puedes encontrar cosas que la persona que carece de cultura no tiene dónde refugiarse, está viva la intemperie, ¿no? Hacen otra pregunta. Dice, ante ese amor que describe en pareja como pasión, ¿existiría ese tipo de pasión en el individuo, en el individualismo? No, bueno, es que los individuos, ahí está la imagen esa tan curiosa y tan chocante, pero tan bonita también, que propone Platón en el banquete, ¿no? Cuando cuenta el mito de cómo los seres humanos somos todos como la mitad de una esfera, ¿no? Y todos estamos buscando la otra mitad que encaja con nosotros. De ahí viene cuando se habla de la media naranja y todo eso, en el fondo está remitiéndose a una historia platónica, ¿no? En el banquete. Entonces, es decir, todos los seres humanos, digamos, somos redondos. Entonces, el individuo, lo que llamamos nosotros individuos, solo media esfera y falta la otra media. El verdadero individuo son las dos partes juntas. Es decir, bueno, el individuo es el que se enamora de otra ser individual, pero después, al enamorarse, se da cuenta de que cuando era mero individuo solo, le faltaba algo. Esto me lleva a una pregunta más que tiene que ver con el individuo, pero tiene que ver también con política. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay dos maneras de interpretar el mundo y de optar por lo que queremos en el mundo, la occidental, la oriental, quizá ya lo sabíamos, pero ahora esto se ha recrudecido. Mientras Oriente se decide por la seguridad, ante todo la seguridad, y en algunos países como China se vive de manera comunitaria, se renuncia a los deseos propios, se escribe de una manera en que hay ciertas acotaciones, digamos. En Occidente siempre es la libertad, ¿no? Hay manifestaciones, lo hemos visto en Alemania, antes de estas últimas declaraciones de Merkel, en Estados Unidos, donde se exige la individualidad, la libertad del individuo contra todo, aún contra la amenaza de muerte. ¿Qué piensas de que el mundo esté dividido de esta forma? ¿Y cuál sería Bueno, tu opción? no es una división tan, es decir, los japoneses son orientales y no son
chinos, o sea, que no, es decir, esa idea que el mundo oriental es muy diferente, o sea, entre un japonés y un chino hay la misma diferencia que entre un español y un sueco, o sea, no es fácil, no se puede hacer esas amalgamas. Pero es verdad que la lucha entre libertad y seguridad existe entre todos nosotros, o sea, hay gente que es partidaria de que no haya nada obligatorio en la sociedad, por ejemplo, ni siquiera la enseñanza, o sea, que nadie obliga a los niños a ir a la escuela, que nadie obligue a que haya una enseñanza, sino simplemente, bueno, pues el que quiera que vaya y el que no, pues ya aprenderá solo de alguna manera, etc. Y otros que creen que no, que hay una serie de obligaciones sociales que refuerzan nuestra libertad, no nos la quitan. Es decir, una persona que sabe leer y escribir es más libre que una persona analfabeta, a pesar de que haya tenido que pasar por una disciplina, ¿no? Entonces, esa pugna entre libertad y seguridad, pues la tenemos constantemente. Yo soy lo suficientemente viejo para haber volado cuando en la época en que los aviones se volaba sin ningún tipo de precaución, o sea, no tenías que pasar por un arco, te miraban la maleta ni nada, tú cogías el avión como ahora te subes a un autobús, o sea, no había ningún tipo de... Y bueno, pues en fin, ni imaginábamos que de pronto el vuelo iba a convertirse en una cosa tan complicada, a base de que empezó a haber una serie de secuestros de aviones, que se llevaban los aviones a Cuba y no sé qué. Entonces, eso creó una especie de miedo y ya convirtió el vuelo en una cosa complicada, etcétera, etcétera. Pero claro, hombre, es verdad que es una lata tener que pasar controles y tal para subirse un avión, pero tampoco es agradable saber que en el avión pueden viajar dos tipos con una maleta con una bomba dentro. O sea que yo francamente acepto la molestia de que haya alguien controlándome con tal de que no me pongan una bomba en el avión, ¿no? Pero hay gente que sí, hay gente que sostendría que nada, que como en las películas del oeste, cada cual con un revólver, defenderse del que le ataque y que no haya ningún tipo de... Bueno, no, yo creo que la sociedad nos hace más libres, ¿no? O sea, la libertad, por eso te decía yo, esa libertad que tiene que ser una libertad humana, no es la libertad de un animal, no es la libertad de un tigre. Los tigres son libres en el sentido de que hasta que encuentran un tigre más fuerte, hacen lo que les parece bien. Los seres humanos somos libres socialmente. Es decir, la sociedad nos refuerza, nos da posibilidades que nunca tendríamos solos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, a mí me encanta tener libertad para salir a la calle y hacer lo que me parezca bien, pero el hecho de salir a la calle a contagiar a otras personas o forzar que se enfermen otras personas quizá más frágiles que yo, etcétera, etcétera, pues en fin, no me parece un buen uso de la libertad. La última pregunta, se han identificado contigo, con el libro, y cómo no. Y esta última dice, ¿cómo percibe usted el desamor ante la pérdida de alguien? No, es que fíjate, el problema es que el amor no desaparece, desaparece la persona. Yo sigo enamorado de Sara, igual que he estado siempre. Eso es lo doloroso. Hombre, si a mí, en el momento, cuando la frase esa del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, el matrimonio sí acaba con la muerte porque es una institución humana. Las instituciones humanas no sobreviven a la muerte, pero el amor no es una institución. El amor sobrevive a la muerte y sobrevive a lo que haga falta. Hasta que yo muera, seguiré enamorado. Entonces, claro, eso es lo que te causa también, por una parte te causa dolor, porque claro, es decir, estás enamorado de alguien que no puedes alcanzar. Yo a veces miro por encima del hombro a ver si aparece, pero no aparece, ¿no? Pero el amor continúa, el amor sigue. El amor de esa manera triunfa sobre la muerte, a pesar de que sea a costa de nuestros propios dolores, ¿no? Yo creo que no hay mejor forma de terminar esta conversación, de concluirla, que con lo último que acabas de decir. Y creo que este libro, La peor parte, está por demás decir que es un título irónico. La mejor parte es la que está dentro, la vida que llevó Fernando Lo peor Savater. es escribirlo, la peor parte ha sido tener que escribirlo. Exacto. Sí, pero como el amor no muere, entonces aquí está parte de ese testimonio. Imagino que seguirás dándonos parte de ese testimonio de otras maneras, escribiendo, que es lo que sabes hacer, viviendo para escribir, viviendo para tus lectores, que somos esos otros por los que también hay que vivir. Muchísimas gracias, Fernando Savater. Qué Gracias a gusto. ti, Rosa. Gracias a todos los amigos.
de México que me han dado tanto a lo largo de los años. Y que tú nos has dado tanto. Gracias.